Ajá, hermano Enrique. Muy bien, próximo domingo a martes a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde es la actividad de Navidad del colegio, los especiales navideños del colegio, y también hay la oportunidad de comer un tamal y supongo que atole, ¿no? Tamal y atole aquí, bueno, ese sí es venta, entonces, pero es la oportunidad de apoyar al colegio de una forma, con la presencia, y también con comerse un tamalito. Recuerden, es una actividad a las 6 de la tarde, entonces sí se puede venir. No es como las de la mañana que nos cuesta mucho trabajo de venir, pero esta vez es en la tarde, a las 6 de la tarde, aquí en la iglesia. Les invito a buscar en sus Biblias, ¿sí, hermano Moisés? Ah, sí, también se nos estaba olvidando que aunque se anunció en la iglesia, por gracia de Dios, el colegio obtuvo el primer lugar en la participación el himno nacional. Es en cierta manera la primera vez que se asiste sin nuestro hermano Miguel. Entonces, pues gracias a Dios el colegio pudo dar una buena presentación ahí en el concurso del himno nacional, ahí en la secundaria número 3. Y felicitamos al colegio. Están trabajando arduamente, siguen haciendo muchas cosas y pues damos gracias a Dios por ellos. Vamos gracias por el recordatorio. Vamos a Lucas capítulo 13. Vamos a leer el texto que en su contexto inmediato. Vamos a ir a Lucas capítulo 13, versículo 22, y vamos a ir hasta el capítulo 14, versículo 6, aunque solamente vamos a ver el versículo 31 en adelante. Dice así: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban
Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en día de reposo? Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Oremos. Señor y Dios, te agradecemos en esta mañana por la vida que nos concedes. Gracias, Padre, por las bendiciones que tú nos has dado y nos has dejado tu pensamiento en tu palabra, tu sentir, tu plan. Nos has dejado lo que tú quieres que conozcamos de ti y nos podemos gozar en ello. Bendice a cada uno de nosotros aquí presentes. Si hay alguien en este auditorio que aún no conoce a Cristo como su único y suficiente Salvador, que pronto pueda hacerlo antes de que sea tarde. Para todos los que ya te conocemos, que podamos descansar en tu palabra, reconocer que tu palabra es verdadera para todo lo que tú, Señor, la has diseñado y nos la has dejado. Y Señor, ayúdanos a mirar a Cristo y a conocer a Cristo a través de esa palabra, crecer en ese conocimiento y que ese crecimiento se note en nuestro pensamiento, en nuestras palabras y en nuestras acciones. Bendice, Señor, a nuestros hermanos que no están aquí por causa de enfermedad, que tú les sanes, que tú les fortalezcas. Te ruego, Señor, tu bendición en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Notaron, espero al ver el contexto, notaron que el versículo 31 está ligado al versículo 30, pasan en el mismo tiempo, pero cuando llegamos al 14, el capítulo 14 ya cambia la temporalidad. Por lo tanto, el versículos 31 al 35 es el cierre de este discurso. Está cerrando el discurso y va a haber una transición, por eso deja un milagro ahí para empezarnos a hablar de otro tema diferente. Entonces es bueno pensar en este tema porque va a estar cerrando un discurso y por lo tanto está dando por terminado lo que venía hablando a lo largo de los anteriores versículos. En esta ocasión entra dentro del escenario Herodes Antipas. Él era hijo de Herodes el Grande. Él no fue rey por herencia, fue hecho rey por el emperador Augusto y era rey no de toda la nación, era rey de Galilea, de la región de Galilea y de Perea. Compartía el trono con otros de sus hermanos. Él entró en guerra con el rey Aretas IV, era rey nabateo, porque Herodes Antipas tenía a la hija de este rey como esposa. Pero después este rey empezó a andar con la esposa de su hermano y por lo cual Juan el Bautista le señalaba que no le era lícito tener a esa mujer por esposa. Repudia a su esposa y el rey Aretas IV inicia una guerra contra Herodes y estaba Herodes por perder la guerra cuando el gobernador romano de Siria intervino y salvó a este rey. Es el Herodes que aparece en este pasaje, es el Herodes que va a aparecer en los relatos de la pasión de Cristo. No es el mismo Herodes con el que empieza el relato del nacimiento de Cristo, este es otro Herodes. Este Herodes y su esposa Herodías, al final, ya después de la pasión de Cristo, le exigen la corona de Judá al emperador ahora Calígula, y el emperador decide no darle la corona a Herodes, sino destronarlo. Le quita el trono y lo manda al exilio a la ciudad de Lyon, allí en Francia, y ahí muere Herodes Antipas. ¿Por qué entra esta escena? Para recordarles que Herodes no es un rey soberano. Dependía de otros para ser rey. Y mucho más dependía del solo soberano rey de reyes, al que se atrevió a juzgar y al que se atrevió a burlarse. Nosotros tenemos un Salvador soberano que ha extendido su favor a nosotros, pero que rechazarlo es el peor error que puede cometer alguien.
en toda su existencia. En primer lugar, vemos, el Señor es soberano y se ve en su plan. Su plan se realiza independientemente de nuestras intenciones. Dice ahí versículo 31, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Es algo interesante, ocurre en el mismo evento en el cual está hablando acerca de la puerta estrecha, y llegan unos fariseos y le dicen a nuestro Salvador, huye de aquí. Herodes está buscándote para matarte. Él está todavía en la región de Perea, que le corresponde a Herodes. Y por un momento los fariseos parecen ser amigables. Le están poniendo en alerta a nuestro Señor Jesucristo. Está Herodes. Por alguna razón los fariseos escucharon a Herodes decir que está buscando a Cristo para matarlo, y le ponen en advertencia. Es bueno cuando tenemos amigos que nos ayudan, y en este caso los fariseos parece que están interesados en ayudar a Jesús. Dice, vete de aquí, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Dirígete a Jerusalén. Parece bonito, ¿verdad? Pero no es bonito. Los fariseos quieren matar a Jesús. No lo quieren hacer en la Pascua, porque cuando llegue la Pascua va a haber un montón de gente. Y va a haber tanta gente que les va a costar trabajo mantener esa muerte discreta. Así que quieren que se vaya antes de la Pascua. Vete de aquí ya, rápido, llega antes de la Pascua, porque Herodes te quiere matar. Pero más bien es porque te queremos matar nosotros fuera de la Pascua. Pero Cristo tenía que morir en la semana de la Pascua. No antes, no después. Así que a veces parecía a ellos, a veces en las escenas vemos cómo tienen buenas intenciones a la vista, pero siempre hay una intención atrás. Podían tener buenas intenciones, pero tenían su propio plan. Y siempre hay que recordar, el plan que cuenta no es el nuestro. El plan que cuenta es el de Dios. El plan que cuenta no es el de los fariseos, el plan que cuenta es el de Dios. El que se va a realizar no es el plan de los fariseos, es el plan de Dios. Y este texto nos recuerda bastante bien que el Señor tiene planes. Y no hay intenciones de parte de cualquier hombre que lo hagan cambiar. No hay ninguna manera de que el hombre pueda forzar a Dios a cambiar lo que Él se ha propuesto. Tenemos un Salvador cuyo plan no cambia independientemente de las intenciones del hombre. Nos ilusiona, a nosotros nos ilusiona pensar que nuestros planes, nuestros mejores planes, pueden obligar a Dios a cambiar los suyos. Nos ilusiona. Desde la época de Adán y Eva nos ilusiona ser como Dios y queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. Y nos ilusiona pensar que es así. Nunca lo olvide. El plan de Dios es el que cuenta. Podemos tener buenas intenciones. Los fariseos aparentaban tener buenas intenciones para con nuestro Salvador, pero en realidad querían que Cristo se saliera del plan original. Eso nos va a ayudar más adelante a recordar en qué en qué Salvador confiamos. En uno cuyos planes se mantienen independientemente de las intenciones buenas o malas de las personas. Segundo, su plan se realiza independientemente del tiempo de los hombres. Dice versículo 32, y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra.
Herodes es la autoridad allí y le urgía deshacerse del Señor. Hay que recordar que Herodes no es judío. Herodes pertenece a los edomitas. Él es descendiente de un edomita, no es descendiente de la familia real de David. Está allí porque en algún momento su papá Herodes el Grande consiguió el trono a pesar de que no era judío. Y en primer lugar, ve a nuestro Señor Jesucristo allí. Algunos piensan que le tenía miedo a una revolución, que ya estando el Mesías ahí la gente se alborotara e iniciara una revolución contra él. Pero lo que nos deja claro las Escrituras, y bien claro, es que tenía una enorme carga de conciencia. Había matado a Juan el Bautista. Había matado a este hombre que anunciaba la venida del Mesías. Y la conciencia le cargaba. Así que la razón por la cual él quería deshacerse, o por revolución o por conciencia, pero el hecho es que no quería a Cristo ahí presente. No lo quería. Pero en primer lugar, el Señor es muy enfático. Dice ahí en capítulo 13, versículo 32, y les dijo, id y decid a aquella zorra. Porque por encima de este rey está un rey más grande, un rey soberano, un rey absoluto, que es muy enfático al señalar no el pecado, sino al pecador. Siempre hacemos este sentido. Tiene una parte de razón y otra parte de no razón. Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Cuando vemos las Escrituras, Dios aborrece al pecador, pero al mismo tiempo le ama. Dice, ¿cómo? Bueno, hay que recordar que el amor y el aborrecimiento bíblicos no tienen nada que ver con nuestros sentimientos. Nosotros pensamos en amor y el Señor nos ama y quiere darnos ositos de peluches y globitos que digan I love you. No, Él no nos da ositos de peluches, chocolates y globitos que digan I love you. Él dio a su Hijo para morir en una cruz por nosotros. Esa es la más grande muestra de amor. No los detallitos que a veces sentimos que Dios nos da, el detallote enorme, Cristo. Ese es el regalo y muestra de amor. Y señala, no dice aquí, id y decida a aquella persona que hace esto. Dice, id y decida a aquella zorra. Por un lado, quizás haga referencia a que su actitud de no quererse confrontar con Cristo y no pararse y enviar a otros en su lugar, mostraba cobardía. Pero más adelante va a hablar de pollitos. En el mismo pasaje va a hablar de pollitos. ¿Y quién se come a los pollitos? La zorra. Entonces, es clara definición de que él no debe de estar ahí. Él no debería de ser el rey. Está allí y está por asaltar el gallinero y señala al pecador. Tenemos un Señor que es soberano, que señala claramente y tiene el derecho de señalar al pecador y de llamarle como es. Tiene él el derecho de decirle zorra y de declarar, esta persona no me es grata. A lo largo de varias semanas, y lo vemos en el pensamiento del Nuevo Testamento, él tiene el derecho de señalar al hombre como pecador. Nosotros tenemos la obligación más que nada de recordar lo que Dios nos dice, pero Él nos dice claramente y así sin ocultarlo, sin Cristo, somos el peor de los pecadores. Así somos. Él tiene ese derecho. Y dice ahí el versículo 32, y él les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones. Él vino exactamente para mostrarle al hombre que es pecador, pero también para mostrarle misericordia. Él no vino a ir y decirle a aquella zorra, estoy destruyendo tu reino y estoy matando a todos tus habitantes. No. Ir y decirle a aquella zorra que estoy liberando a gente de demonios
y curando a enfermos de tu propio pueblo. Tan grande a veces es el pecado, tan grande es el pecado, que a veces vemos el bien que Dios quiere hacer como mal. Tan grande es el pecado del hombre que a veces ve, y en el caso del Nuevo Testamento y los Evangelios, vemos cómo gente veían que Cristo sanaba, que Cristo libertaba, y aún así querían matarlo. Eso es lo horrible del pecado. Y el hombre, nadie de los que estamos aquí sin Cristo podríamos ser diferentes a ellos. Podemos decir, si yo hubiera estado en aquella época, yo sí hubiera sido de los que creían. No, el pecado es tan horrible que podemos ver que la gente veía a alguien que sanaba, a alguien que libertaba, y aún así querían matarlo. Así de horrible es el pecado. Pero le dice Jesús: hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Es una expresión que dice, pero yo tengo mi tiempo. Y voy a estar haciendo mi trabajo hoy, y voy a estar haciendo mi trabajo mañana, y voy a hacer mi trabajo pasado mañana, pero mi trabajo va a quedar completo. No me voy a ir de aquí hoy porque tú quieres. No me voy a ir de aquí mañana porque tú quieres. No me voy a ir de aquí pasado mañana porque a ti se te pega la gana. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer en mi tiempo y a mi manera. El Señor es soberano y marca los tiempos para cumplir su propósito. Él marca los tiempos. A nosotros o nos da prisa o nos gusta que esté lento, pero el Señor tiene su tiempo. Los evangelios son muy especiales. Si ustedes han leído el Evangelio de Juan, llega un momento en que están persiguiendo a Jesús y él dice que se escapó de ellos porque aún no había llegado su tiempo. Y lo dice varias veces. El tiempo de Dios es el que cuenta. Herodes en su prisa quería adelantar los tiempos y hacer las cosas a su manera, pero Cristo es el soberano. Él tiene un plan y Él tiene su tiempo. De hecho, Él llegó en el tiempo adecuado. No llegó antes, no llegó después. Él llegó en el momento adecuado. Él murió en el momento adecuado. De hecho, Él dice ahí al final, en la pasión, dice que Él entregó su espíritu. Nadie le quitó la vida. Él dio su vida y Él la volvió a tomar. Todo ocurrió en un calendario no propuesto por nosotros, sino propuesto por Él. Nos enseña bastante que el calendario que todavía viene, que está por venir, se va a cumplir en su tiempo y a su manera. Dice la Escritura que todo tiene su tiempo. ¿Lo creemos? Todo avanza en el buen tiempo del Señor. No hay manera de adelantar cosas o de atrasar cosas. Todo va al tiempo de Dios, porque Él es soberano. Que las cosas, decía una publicación, que las cosas no estén bajo nuestro control, no significa que Dios no tenga control. Y en realidad nosotros no tenemos nada bajo nuestro control, inclusive en nuestra vida. Nadie de aquí puede decir, yo sé cuándo me voy a morir, yo decido cuándo me muero. No se puede. Debe quedarnos bien claro que las cosas van al tiempo de Dios y las cosas siempre van a tiempo. A veces nos hace pensar, me gustaría que fuera más rápido, pero no. Las cosas van al tiempo de Dios y siempre van a tiempo. Él no se retrasa y Él no se adelanta. Tenemos un Dios soberano cuyo plan va a realizarse sin importar las intenciones, va a realizarse en el tiempo adecuado y se va a realizar independientemente de los sentimientos creados. Dice versículo 33,
Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. El plan del Señor marchaba sin detenerse. Se dirige a Jerusalén en el tiempo y en la manera planeada. Nada iba a cambiar. Independientemente de la presión de los fariseos o de la presión de Herodes, Cristo iba a llegar a Jerusalén en el día señalado, a la hora señalada. El plan del Señor era mostrar la verdadera naturaleza del pecador. Luego oímos mucho acerca de Jerusalén y siempre hablamos de ella como la ciudad santa. Decía un noticiero extranjero: no hay mayores sionistas que los bautistas fundamentales, ni siquiera los judíos ortodoxos, que entienden que para que su ciudad sea la gloria de Israel, primero tiene que venir el Mesías. Y hablamos de ella como si fuera lo mejor. Pero Cristo va a mostrarnos lo que realmente Jerusalén es sin Él: la asesina de profetas. Y hasta que no reconozcan que Cristo es el Mesías, no va a perder ese título: la asesina de profetas. En ella se va a mostrar, no porque ella sea más mala que cualquier otra ciudad, pero en ella se va a mostrar hasta dónde es capaz de llegar el pecador. Hasta qué punto puede ser tan malo el pecador y hasta qué punto cada uno de nosotros lo somos si no tenemos a Cristo. Jerusalén, la asesina de profetas. Independientemente de todo el amor y todo el sentimiento bonito que alguien quisiera desarrollar hacia Jerusalén, Jerusalén es la muestra de qué tan malo puede ser el pecador. Tuvieron al Mesías en sus calles, cruzó por sus avenidas, sanó personas, les habló, y lo único que expresó la ciudad fue: crucifícale. Así de malo es el pecado. Tan malo es que Dios nos hace el bien, y ¿qué hacemos nosotros? Le rechazamos. Así es de horrible el pecado. El pecado es tan feo, tan terrible, que aun cuando hubiéramos tenido nosotros al Mesías parado frente a nosotros y viendo que hace milagros, algunos dirían: de todas maneras, yo hasta no ver, no creer. Me acuerdo de una expresión que usa la gente del mundo: hasta que no vea a alguien resucitando de los muertos, no voy a creer. Y les resucita a Lázaro. ¿Y qué es lo primero que hacen los fariseos? Un complot para matar a Lázaro. Les resucita un muerto y les pone ahí a un muerto, y además no era el único, porque también resucitó a varios durante su ministerio. ¿Y qué fue lo que hizo la gente? Es tan grande el pecado que aunque regresara alguien de los muertos, la gente no creería. Así es de horrible el pecado. Piensen en ello. A veces pensamos que los buenos sentimientos, que las emociones pueden cambiar la voluntad de Dios, especialmente en cuanto al pecado. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores, y luego vienen personas que dicen: pero es buena gente, no creo que ella se vaya a ir al infierno. Es buena gente. Yo sé, la palabra de Dios dice que todos somos pecadores y que el pecado nos conduce al infierno, pero es buena gente, no creo que necesite a Cristo. No importan nuestros sentimientos. El plan de Dios se cumple. Oramos por la paz de Jerusalén, por ejemplo, pero debemos entender que no hay nada para ellos hasta que pase la disciplina y que reconozcan a Cristo. Ellos van a seguir siendo una ciudad que mata profetas. Y oramos no por la paz de Jerusalén en el sentido de que no queremos que los palestinos les hagan cosas.
Oramos por la paz de Jerusalén en el sentido de que queremos que reconozcan que Cristo es el Mesías. No habrá paz para Jerusalén hasta entonces. El plan de Dios no se va a alterar solo porque tengamos buenos sentimientos de alguien. El pecado es pecado y el remedio sigue siendo Cristo. Desde la época de Adán y Eva, la mentira de Satanás busca prevalecer. Nosotros queremos ser como Dios, pero solamente hay un Dios cuyos planes se realizan en su tiempo y en su forma. No importa el tamaño de la autoridad que tengamos, no importa los sentimientos que tengamos, no importa las intenciones, el plan de Dios sigue siendo el único. Para usted que no ha creído en Cristo, piense en esto. No hubo nadie que pudiera detener el plan de Cristo de dar su vida por usted. Y no hubo nadie que pudiera retener a Cristo en la tumba, porque Él es soberano. Qué grandioso es eso. Nadie pudo hacer cambiar a Cristo de su plan de dar su vida por nosotros. Para usted como yo que hemos creído en Cristo, pensemos en esto. Nuestra salvación descansa en alguien que tuvo el poder para llevar a cabo su obra sin que nadie lo pudiera detener. Descansa en eso. No hubo nadie que cambiara el plan de Dios original. No hubo nadie que cambiara las formas en que iba a hacer las cosas. No hubo nadie. Nadie tuvo el poder para hacer que las cosas fueran diferentes. Nuestra fe descansa en un Salvador soberano. En un Salvador soberano que se propuso dar su vida en una cruz por nosotros y resucitar al tercer día. En un Salvador soberano que decidió que la única forma de salvar al pecador era a través del sacrificio de sí mismo. Era a través de encarnarse en el tiempo adecuado, en la persona adecuada y vivir en el lugar adecuado e ir y morir de la forma que Él había establecido para darnos vida eterna. Si usted no ha recibido a Cristo, piense que tuvo un Señor soberano que movió todo para dar su vida por usted. Así de grande es el amor de Dios. Así de grande es su poder. Si usted ya es cristiano, su fe descansa en un Salvador que lo que se propone, lo cumple. A diferencia de nosotros que no podemos cumplir nuestras promesas, Él sí. Y ya lo demostró en la cruz. En la cruz demostró que ni Herodes, ni los fariseos, ni nadie pudo detener el plan. Porque tenemos un Señor soberano. Pero en segundo lugar, hermanos, el Señor muestra su soberanía dándonos la oportunidad de elegir. Dice ahí en versículo 34, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. No dice, y yo decidí que tú no quisieras. Dice, y tú no quisiste. Yo hice todo, pero tú no quisiste. Como soberano, emotivamente había llamado a la nación al arrepentimiento una y otra vez. ¿Se acuerdan de esta frase? Jerusalén, Jerusalén. Es una expresión de emotividad. Oh ciudad, oh pueblo que vive en esta ciudad, oh toda la gente que representa a este pueblo. ¿Cuántas veces te llamé? Dice Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. El Señor emotivamente, en primer lugar,
les enfrentó a su pecado, que apedreas a los profetas y matas a los que te son enviados. Le causaba dolor el pecado. Le sigue causando dolor el pecado. Si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo, piense en sí mismo y piense en Dios diciéndole su nombre y repitiéndolo 2 veces. Alguna vez ha leído el libro de Lucas y otros evangelios y dice expresiones como Simón, Simón, Marta, Marta. Implica emoción. Le emocionó intensamente que su nación no se quisiera arrepentir. Les recuerda sus pecados, les recuerda que les envió mensajeros. El Dios soberano estuvo enviando mensajeros sin cesar día a día. Les envió a Isaías, les envió a Jeremías, les envió a Joel, les envió a otros profetas, les envía a Juan el Bautista. No hay duda que Dios les dio oportunidad. El Señor soberano, en su soberanía, nos envía sin cesar mensajeros. Si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, nunca va a poder decir que nadie le dijo. Está aquí. Nunca va a poder decir, es que nadie me mencionó el Evangelio. La soberanía de Dios se muestra en el deseo de Dios de enviar y enviar y enviar y enviar mensajeros y enviar mensajes. Qué bueno es Dios. Emotivamente les dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a los polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Hace un par de años a mi mamá le regalaron unas gallinitas chiquitas, de esas que no crecen, tan chiquitas. Tenía sus 2 gallinitas y tenía un gallito. Y bueno, hay gallito y hay gallinitas y hay pollitos. Después ya teníamos una sobrepoblación de pollitos, porque primero fue una y tuvo 10 pollitos, y cuando ya apenas estaban creciendo los 10 pollitos, ya estaba la otra teniendo otros 10 pollitos, y ya de repente teníamos una población de pollitos que superaba la población de humanos en mi casa. Pero afuera había una vecina que le gusta tener gatos, pero no les gusta tener gatos en su casa, pero le gusta tener gatos. Entonces los quiere, pero afuera de su casa. Y esos gatos comen pollitos. ¿Cuándo estaban a salvo esos pollitos? Cuando permanecían cerca de la mamá. Y la mamá, cuando veía que ya venía un gato, empezaba a coclear, creo que se llama el verbo para las gallinas, y los empezaba a llamar. El que llegara hasta la mamá hacía todo, y hubo una vez en que la mamá murió antes que los pollitos. Se los comió el gato. La mató el gato para poderse comer a los pollitos. Pero el pollito estaba seguro mientras la mamá atendieran el llamado de la mamá. No es una ilustración completa, pero nos da una idea. ¿Cuántas veces Dios llama a la gente que venga a su protección? Y le llama. No va y agarra al pollito y no, tú tienes que estar aquí, no importa que no quieras estar aquí, aquí vas a estar. Le llama y el pollito tiene que atender. El Señor soberano, en su soberanía, llamó a Israel muchas veces al arrepentimiento. Se comportó como un buen soberano. Nunca dejó a Israel sin mensajeros. Y aunque los apedreaban y aunque los mataban y aunque no les hicieran caso, nunca dejó a Israel sin mensajeros. Recuerde eso, hermano, hermana.
asistente que no ha conocido a Cristo, el soberano Señor sigue enviando mensajeros. Y Él pudiera decir, pues yo, no importa lo que ustedes quieran, yo decido que ustedes van a creer y no importa lo que ustedes hagan. Van a creer y no importa ustedes, yo los voy a forzar a creer. Él pudiera hacer eso. Y Él también pudiera hacer, bueno, tú quieres creer, pues no me importa lo que tú quieras, yo decido que tú no creas. Pero no lo hace, porque Él es también bueno. Pero tampoco obliga a nadie. Nos llama a las personas. ¿Pero qué hicieron estos? No quisieron. Dijeron no. Dijeron no. Y es la más grande tragedia que les pudo haber pasado. Dios no tenía por qué enviar a su Hijo. A veces pensamos, es que como no hay nadie allá en el cielo, pues Dios envió a su Hijo para que pudiéramos ir al cielo y estar con Él y llenar con Él el cielo porque está solo. No, recuerden que Él está en compañía del Hijo y del Espíritu Santo, siempre estuvo acompañado. La meta del cielo no es que esté lleno, porque se siente solo. No es la meta. Nos abrió la oportunidad para glorificarle, para vivir verdaderamente. Y la gente dice no quiero. Y la gente le ignora, le rechaza y le pospone. Dice versículo 35, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Se acuerdan que en el pasaje anterior habla de un padre de familia que cierra la puerta? Llega un día en el que el padre de familia cierra la puerta. Nosotros, en general, como no somos Dios, no podemos decir en qué momento se cierra la puerta para alguien. No lo podemos decir. Siempre en nuestra limitante decimos que hay oportunidad mientras haya vida, y en general hay oportunidad mientras haya vida, pero el Señor soberano tiene derecho a cerrar la puerta. A decir, te estuve diciendo y te estuve diciendo y te estuve diciendo y no quisiste, ya no te voy a decir más. Y no me vas a volver no voy a volver a hablar contigo hasta que estés en el juicio. ¿Y estaría mal que lo hiciera? No, Él es soberano. Y da oportunidad y habla sin cesar, pero Él tiene derecho a decir ya no. No nosotros. Yo no puedo decir, bueno, ya no le voy a hablar a esta persona porque pues nunca se convierte, entonces ya se cerró la oportunidad. Yo no puedo decir eso. Pero Dios sí. Hubo un momento en que le dio oportunidad al faraón a arrepentirse y al final de cuentas no quiso, y entonces Dios endureció su corazón. Y no más. Él en su soberanía da la oportunidad, pero también en su soberanía puede cerrar la puerta. Nos gusta pensar que tenemos el control. Nos gusta pensar, a la humanidad en general le ha gustado pensar que ella puede establecer cómo salvarse y cómo no. No, el plan de salvación es el de Dios. No hay un segundo plan. No hay otras formas de salvarse, porque en ningún otro hay salvación sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otros sacrificios, no hay otra cosa más que el sacrificio de Cristo. Es su plan. Nos gusta pensar que tenemos el control, y por eso estamos pensando, a veces hay gente que piensa que Dios está obligado a mantener la puerta abierta todo el tiempo que nosotros querramos. Ya le recibiré mañana, ya ha pasado mañana,
ya cuando esté más grande, ya cuando ya haya cumplido mis objetivos. Nosotros no establecemos el tiempo. Nosotros no establecemos el plan. El único soberano aquí es Dios, no nosotros. Él tiene el derecho a decidir que ya no hay más oportunidad, y cuando Él lo decida, en verdad ya no hay más. Así que si usted está aquí el día de hoy y no ha creído en Cristo, considere la urgencia, porque puede ser el último día que Dios le dice, tienes oportunidad. Puede ser hoy. Y no necesariamente es que se muera saliendo de aquí. Puede que Dios ya no le hable más. Por eso, he aquí hoy el tiempo de salvación. Por eso, hoy es el día. Puede no haber un mañana. Para nosotros que hemos creído en Cristo, Él dio su vida para salvarnos. Estamos en Él, le vamos a ver en su gloria. Piensa en el enorme honor que nos ha concedido. No fue nuestra oración lo que nos salvó. Fue el sacrificio de Cristo lo que nos salvó. Pudimos entrar. ¿No lo considera un honor? No fue porque usted y yo fuéramos mejores que el resto. No. Pudimos entrar. La reina de Inglaterra, cuando vivía, no tenía el poder para intervenir en la formación de un gobierno, no podía dar su opinión, no podía expresar sentimientos, y un día no pudo retener su vida. Por lo tanto, ella era reina, pero no era soberana. Nosotros sí tenemos un Señor soberano. Sus dichos y propósitos se cumplen. Nada puede detenerla de que su obra sea completa. Como soberano se dio a sí mismo y volvió a tomar su vida, y ha establecido como soberano que la salvación sea por fe en Él. Y como soberano ordena a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y crean el Evangelio, porque también como soberano ha establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. Y nada lo va a hacer cambiar. Si alguien está aquí y no ha recibido a Cristo, considere que el Evangelio no es una opción, es un mandato. Le manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, o viene el juicio. Rechazar a Cristo no es rechazar una invitación, es rechazar al soberano que puede decidir después ya no dar más oportunidades y sería justo. Para usted y yo que hemos recibido a Cristo, tenemos un Señor soberano que se dio a sí mismo, volvió a tomar su vida, y eso nos da la confianza de que tenemos un Señor capaz, de que tenemos un Salvador capaz que tiene poder para hacer lo que se ha propuesto y lo que nos ha prometido. Nuestra salvación es segura no por nosotros, sino por el soberano que tenemos como Salvador. Si vamos al cielo no es por lo bueno que somos, sino por el soberano Señor, que es capaz de sostener sus promesas y de transformar vidas de los que han creído en Él. En esta tarde, piense en esto. Si usted ya ha recibido a Cristo, puede vivir con gratitud. Su Salvador es soberano. Si usted no ha recibido a Cristo, no ha estado rechazando invitaciones, ha estado rechazando mandamientos y paga caro rechazar el Evangelio. El costo es caro y puede Dios decidir no más oportunidades. Vamos a orar.
Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor para con nosotros. Nosotros como hombres quisiéramos que siempre hubiera oportunidad para todo aquel que no ha creído en Cristo y que está aquí presente. Que siempre hubiera. Lo deseamos. Pero también tenemos que decirle a esa persona que la oportunidad puede cerrarse. Como se cerró un día para Jerusalén. Como se cerró un día para Israel. Como se cerró un día para mucha gente que rechazó el Evangelio. Si hay alguien aquí que ha rechazado el Evangelio una y otra vez, no como un rechazo abierto, pero tal vez postergándolo, tal vez no tomando una decisión definitiva, Señor, habla a su corazón, porque hoy pudiera ser su último día. No de vida, pero sí de oportunidad. Habrá alguien aquí que diría, la verdad, yo he rechazado o he ignorado o he postergado el recibir a Cristo como mi Salvador personal. Lo entiendo, pero no he querido tomar esa decisión porque espero otras cosas, deseo otras cosas. Y hoy me doy cuenta que Dios puede cerrarme la puerta en cualquier momento. Y aún así Él sería bueno y justo, porque me dio oportunidad, pero el que no quiso fui yo. Pero hoy quiero que ya no se postergue más. Habrá alguien así que diría, yo quiero realmente ponerme a cuentas con el Señor. Quiero realmente que alguien me muestre con la Biblia cómo obedecer al Evangelio. ¿Habrá alguien así? Le invito a levantar su mano. Para todos los que ya hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal, ¿puede entender la magnitud? Nada pudo detener el plan de Dios para salvarnos. Nada. Y nada puede detener el plan de Dios para completar la redención. Nada. ¿Por qué no vivir con gratitud? ¿Por qué no vivir con seguridad? ¿Por qué no andar en Cristo con esa gratitud, puesto que nuestra salvación es segura? Habrá alguien que diría, en verdad yo estoy agradecido de que tengo un Señor soberano que va a hacer, que hizo todo por salvarme y que va a hacer todo por completar su obra en mí. Y quiero agradecer a ello, por ello. ¿Habrá alguien así? Amén. Amén. El altar está abierto. Agradecer a Dios, Señor. Gracias porque me salvaste. Porque no cerraste la oportunidad. Gracias. Mientras la hermana toca el piano, el altar queda abierto.
sea, Señor, por ser Señor. Un día, Señor, tú nos llamaste y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, es el soberano. Y gracias, Señor, porque en tu perfecto plan hiciste todo lo que hiciste por nosotros. No lo merecíamos. Nadie te obligó y nadie podía haber ideado algo mejor y perfecto como tú lo hiciste. Pero también gracias te damos porque un día nos llamaste. Un día transformaste nuestro corazón. Porque no nos cerraste, a pesar de que muchas veces te ignorábamos o te rechazábamos. Gracias por tu paciencia. Te ruego, Señor, por cada uno de los que tenemos un familiar, un amigo, un vecino que dice no. Te rogamos que tú concedas misericordia, que le tengas paciencia. Te rogamos, Señor, que no cierres la puerta. Te pedimos, Señor, que tú les quites ese velo que les ha caído por el orgullo, por el mismo enemigo que busca cegar el entendimiento de los gentiles para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Te rogamos, Señor, que intervengas en nuestros familiares, amigos, vecinos, y que ellos se acerquen, crean, obedezcan y se arrepientan para la mayor gloria tuya. Llévanos con bien a nuestros hogares, recuérdanos que somos tu pueblo, no por nuestras obras, sino por tu amor, por el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Llévanos con bien a nuestros hogares, te ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente y primero Dios nos vemos en la tarde. Dios les bendiga.